tardes a todos y a todas. Bienvenidos a esta tercera charla de liderazgo. El nombre de la charla de hoy, que es la tercera de este ciclo, es el poder del líder. Pues vamos a centrarnos en las cosas que hacen a un líder poderoso. Yo diría, si hay una palabra en la vida, una sola que podamos resumir, que hace verdaderamente poderoso a un líder, es el amor. Y quisiera empezar con un cuento del alcalde de Nueva York en la época de la Gran Depresión. Fiorello LaGuardia fue alcalde de Nueva York durante la Gran Depresión y fue muy querido por todos los ciudadanos. Una noche fría de invierno, el alcalde se presentó en el juzgado de uno de los barrios más pobres de la ciudad. Envió al juez a casa y ejerció de juez en su lugar. A los pocos minutos, una mujer que había robado una hogaza de pan fue llevada ante el juez por la policía. Le dijo al juez que su hija había sido abandonada por su marido, que estaba enferma y que sus nietos tenían mucha hambre. El panadero, por su parte, se negaba a retirar los cargos contra la mujer. Le decía al juez que el barrio era muy peligroso y que tenía que ser castigada para que los delincuentes aprendieran la lección. El alcalde, ahora juez, se dirigió a la mujer y le dijo: «Tengo que castigarla. La ley es para todos. Pagará $10 o 10 días de cárcel». Mientras hacía esto, sacó $10 de su bolsillo y los puso en el sombrero. «Aquí está su multa. Además, voy a poner una multa de 50 centavos a todas las personas que se encuentran en este juzgado por vivir en una ciudad donde una persona tiene que robar para dar de comer a sus nietos. Alguacil, haga la colecta». Y el alguacil, el panadero, los demás policías y todos en la sala pagaron la multa. El alcalde hizo cumplir la ley, pero fue mucho más allá. Un verdadero líder va mucho más allá, y son cosas de las que vamos a aprender hoy. Ahora, un verdadero líder tiene la confianza para estar solo, el coraje para tomar decisiones difíciles y la compasión suficiente para escuchar las necesidades de los demás. Entonces es confianza, coraje y compasión. El líder no se propone ser un líder, se convierte en líder debido a sus acciones y a la integridad de su intención. Eso es del general Douglas MacArthur. Ahora, vamos a hacer un pequeño repaso de la primera charla. La primera charla, que era el valor del liderazgo, vimos 4 puntos que hablábamos de que en realidad podíamos ser tan eficaces como fuéramos buenos líderes, que la verdadera medida del liderazgo era la influencia, que es la palabra para definir liderazgo, mi capacidad de influencia. Veíamos también que el liderazgo se desarrolla diariamente y que es un proceso, y que los líderes en realidad aportamos valor de acuerdo al servicio que estamos dando. Eso vimos en la primera charla. En la segunda charla, que se trataba de entender el líder como estratega, vimos que cualquiera podía gobernar un barco, pero que en realidad se necesitaba un líder para cambiar la dirección de ese barco. Vimos que la confianza era el fundamento del liderazgo y que necesitábamos que las personas confiaran en nosotros para poder que nos siguieran. La tercera, veíamos que la actividad no aporta necesariamente liderazgo o productividad,
y que lo importante era que tuviéramos prioridades, y la importancia de las prioridades, que hicimos el ejercicio de los valores y de las personas y todas esas cosas que de pronto se nos quedaban fuera del barco. Y la cuarta, que cuando actuar era tan importante como qué hacer y cómo hacerlo, que veíamos la ley del momento oportuno. Hoy, en esta charla, que se llama El poder del líder, vamos a ver 4 cosas también. La primera es que por naturaleza las personas siguen al líder más fuerte, y ahora lo vamos a entender con historias y con ejercicios. Vamos a hacer ejercicios prácticos también. La segunda es que solo los líderes que son verdaderamente fuertes otorgan poder a los demás, a sus seguidores, y la importancia de esto. La tercera es que la gente apoya primero al líder y luego sigue la causa. Y hay una diferencia muy grande entre una persona que más o menos es buen líder y una persona que es seguidora, porque mientras, y lo vamos a ver ahorita en ese concepto, mientras el líder está definiendo su causa, buscando su ideal y luego consiguiendo seguidores, las demás personas normalmente estamos mirando es qué causa o qué líderes seguir. Ahorita lo vemos con mayor detalle. Y la cuarta es que el empuje es el mejor amigo del líder, o sea, el impulso. Entonces comenzamos con el primer concepto. Y el primer concepto dice: por naturaleza las personas siguen al líder más fuerte. Y quiero contarles la historia de una mujer norteamericana, más o menos de finales de 1800. Ella se llamaba Harriet Tubman y fue conocida como Moisés. Tenía apenas unos 30 años cuando comenzó a ser llamada Moisés por su habilidad de ir a la tierra del cautiverio. Estábamos en pura época de la esclavitud. Ir a tierra del cautiverio y liberar del yugo de la esclavitud a muchas personas de su pueblo. Truman nació esclava en 1820. Creció en tierras de Maryland. Cuando tenía 13 años, por defender a otro muchacho, le pegaron con una cosa en la cabeza y quedó toda la vida con problemas en la cabeza, porque estaba tratando de defender a un esclavo. Y nunca se pudo recuperar. A los 25 años se casó con un señor llamado John Truman, un hombre negro libre. Ella le habló de escapar hacia la libertad y él le dijo, él se negó, él dijo que no. Entonces ella lo abandonó y se escapó. Decidió correr el riesgo sola y en 1849 se fue. No le dijo ninguna palabra. Él dijo, o libre o muerta, pero no se iba a quedar ahí, porque tenía que pelear por sus propias causas. Ahora, pudo llegar a Filadelfia, Pensilvania, por una cosa que se llamaba como el ferrocarril del metro, y era una red secreta que ayudaba a los negros a escaparse, ¿vale? Y estaba respaldada por los negros libres, por los abolicionistas, que eran las personas que estaban en favor de abolir la esclavitud, algunos blancos y unos cuáqueros, y ellos ayudaban a la gente. En 1850 hizo su primer viaje de regreso como conductora, o sea, ella empezó, dijo, estos me ayudaron a mí, yo voy a empezar a ayudar, y empezó a ir a Maryland y a traer gente. Entonces, lo lindo de esta persona era que ella, todos los veranos y todos los inviernos, se pasaba trabajando en las casas y ahorrando todo el dinero que podía ahorrar, todo el verano y todo el invierno. Y en la primavera y en el otoño se iba a ayudar a la gente y traía a las personas, o sea, las liberaba de la esclavitud. Y era su poder, su fortaleza, era una mujer que no tenía más de 1,50. Era pequeña, era curtida, no tenía los dientes de adelante. Su presencia pues no era nada del otro mundo, pero ese poder interior que tenía, y en una frase lo cuenta, porque cuando alguno de los esclavos se quería, digamos, a la mitad del camino se quería regresar, porque no quería seguir huyendo, sea fuera por miedo, fuera por cansancio, les apuntaba a la cabeza y les decía,
Los muertos no cuentan historias. O sigue para adelante o lo mato. Porque era una mujer de un carácter muy fuerte. Además, si de pronto a ella la descubrían como al que lograban recuperar, lo torturaban mucho hasta que confesaba quién era el que le había ayudado, ponía en peligro a toda la cadena de libertad. Entonces ella era supremamente estricta. Y entre 1850 y 1860, 10 años, guió a más de 300 personas, incluidos miembros de su propia familia. Hizo 19 viajes. Y ella se orgullecía de que no había perdido nunca ninguna persona. Pusieron precio a su cabeza por $12,000, pero ella nunca perdió una persona, porque ella, lo más importante para ella era poder ayudar a estas personas. Ahora, ¿qué es importante? Muchas otras personas le ayudaron a ella, le copiaron, digamos, esas estrategias de liderazgo que tenía, porque siendo una persona tan humilde como era de humilde, y aparentemente mujer, negra, que en todas las desventajas a su favor, pero a ella no le importó nada de estas cosas y decidió tener su sueño y seguir para adelante con él, y ayudó a muchísimas personas, más de 300 personas rescató. Ahora, ¿qué, no, qué me gustaría invitarlos en este momento? Podemos nosotros también entender cómo está ese poder liderazgo en nosotros, y yo quisiera que lo hiciéramos con un ejercicio muy simple. Y en la primera reflexión es que pensemos nosotros cuáles son las personas de mi vida social y de mi vida familiar que más influencia tienen en mí. Pensemos en 2 o 3 personas que son las que más influencia tienen en mí, y los voy a invitar a que hagamos unas preguntas con respecto a estas personas. La primera pregunta, o la primera pregunta es: ¿por qué sigo yo a esta persona? O sea, esta persona tiene influencia sobre mí, quiere decir que yo la sigo, quiere decir que le hago caso. Entonces la primera pregunta: ¿por qué la sigo? ¿Por qué esta persona tiene influencia sobre mí que hace que yo la siga? Y la segunda pregunta es: ¿qué veo en ella? Y les voy a invitar a hacer una lista de 3 o 4 cosas que hacen que esa persona sea influencia para ustedes, que les ayude a entender por qué la siguen, para que vamos entendiendo qué nos hace seguir a alguien, o qué debemos desarrollar nosotros mismos para que las personas nos sigan. Y la segunda parte de este ejercicio, o la contracara, digámoslo de alguna manera, es también, vamos a ponernos nosotros en el caso del líder y vamos a pensar: ¿qué personas creo yo que me siguen? Y vamos a cuestionarnos: ¿por qué creo que me siguen? ¿Qué es lo que estas personas ven en mí que hace que me sigan? Y es importante que reflexionemos, porque lo que hace que nosotros sigamos a alguien, o lo que hace que alguien nos siga, es importante. Y vamos a empezar a develar qué hace que yo siga a alguien, o qué hace que alguien me esté siguiendo a mí. Y son estas características que los voy a invitar a considerar. La primera es que si yo estoy siguiendo a alguien, o si alguien me está siguiendo a mí, es que es la capacidad de liderazgo. O sea, que yo veo esa capacidad de liderazgo en alguien, porque alguien la ve en mí. Entonces eso sería lo primero a considerar: la capacidad de liderazgo que yo veo en esa persona, o que alguien ve en mí. Lo segundo, la respeto. Y aquí hay 3 respetos que voy a diferenciar, que son importantes. 3 tipos de respetos. El primer respeto es la respeto como persona. Cuando yo respeto a alguien como persona, lo admiro. Y ese sería el primer respeto. El segundo, lo respeto como amigo. Cuando yo respeto a alguien como amigo, lo aprecio. Y tercero,
lo respeto como líder. Y cuando yo respeto a alguien como líder, lo sigo. Podemos tener incluso por una misma persona las tres tipos de respeto. La puedo respetar como persona, la puedo respetar como amigo y la puedo respetar como líder. O dos o tres características. Pero el caso es dependiendo de cómo la respeto, siento admiración, aprecio o lo sigo. Entonces esa sería la pregunta. Segunda, el respeto. Primero, la capacidad de liderazgo. Segundo, el respeto, que hay esos tres tipos de respetos. Y la tercera, hace lo que es correcto. Y aquí es muy importante porque estamos hablando de integridad, estamos hablando de confiabilidad. Y ese correcto, aunque le cueste. Nosotros miramos en la historia grandes líderes y ellos hacían lo correcto, a pesar de ellos mismos, a pesar de su propia seguridad muchas veces. A un Martin Luther King, por ejemplo, no le importó arriesgar su vida, pero decir su verdad. Entonces, los líderes hacen lo que es correcto. Entonces, uno de los factores que hace que yo siga a una persona o que alguien me siga a mí es porque ve que yo hago lo correcto, aunque me cueste. Me brinda confianza o brindo yo confianza. Y veíamos que la confianza es muy importante en el liderazgo, lo veíamos en la charla pasada. Otra supremamente importante y que muchas veces no es tan obvia, y es, me ayuda a desarrollar mi vida, a crecer. En el discurso de Martin Luther King, yo tengo un sueño, había muchísimas personas en ese lugar en donde él estaba dando el discurso. Ellos no estaban allá por Martin Luther King, ellos estaban allá por ellos, por cada uno de ellos, porque sentían que siguiendo a Martin Luther King, ellos podían tener algo para ellos. Entonces, un líder lo sigo si al seguirlo me va a ayudar a mí a desarrollar, a crecer, a ser mejor persona, a ser más valioso. Mi vida va a ser más valiosa. Y recordemos que en uno de los conceptos también que veíamos que el verdadero valor del líder es servir y aportar valor en la vida de los demás. Y la sexta cosa que debemos preguntarnos es, ¿permanece leal en las dificultades? O sea, es una persona que cuando las cosas se pongan difíciles, yo sé que va a permanecer conmigo, yo sé que me va a seguir apoyando o simplemente se va a desaparecer. ¿Cierto? Entonces, esas 6 cosas, las voy a repetir, nos pueden ayudar muchísimo a entenderlas en nosotros y a empezar a desarrollarlas nosotros para convertirnos en mejores líderes. Entonces, ¿dónde están mis capacidades de liderazgo? Las personas me respetan como persona, me respetan como amigo, me respetan como líder. Estoy creando respeto, estoy proyectando respeto. Hago lo que es correcto aunque me cueste. Brindo confianza a los demás. Les ayudo a desarrollarse. Les ayudo a que su vida sea más valiosa. Permanezco leal ante las dificultades, aunque me afecte. Y esas cosas nos pueden empezar a ayudar y a darnos una guía de qué necesitamos desarrollar si queremos crecer nuestro liderazgo. Eso es con respecto al primer concepto. Ahora vamos a mirar el segundo concepto. Solo los líderes firmes otorgan poder a otros. Solo los líderes firmes otorgan poder a otros. Hay personas que quieren hacerlo todo y que no delegan. Y eso dificulta muchísimo nuestras capacidades de liderazgo. Y yo quisiera que empezáramos con un ejercicio, este segundo punto, un ejercicio sobre nosotros mismos. Ahora, el ejercicio, Teodoro Roosevelt
reconocía que el mejor ejecutivo, voy a leer esta frase despacio, el mejor ejecutivo es aquel que tiene suficiente intuición para seleccionar buenos hombres que lleven a cabo lo que él desea que se haga. O sea, el primer paso es saber seleccionar gente buena, ¿cierto? Y el segundo, que sabe refrenarse y evitar entrometerse mientras aquellos a quienes eligió hacen lo que tienen que hacer y cumplen su deber. O sea, el líder sabe escoger buena gente, gente apta, y luego las deja trabajar. Esas dos cosas son importantes. Ahora vamos al ejercicio del otorgamiento de poder. Y quisiera que piensen en una situación en su vida en que les pidieron algo y que no les dieron los recursos suficientes. Recursos puede ser información, puede ser tiempo, puede ser formación, puede ser la autoridad, puede ser la confianza, el espacio, el tiempo, todas esas cosas, repito, información, tiempo, formación, autoridad, confianza y el espacio para hacerlo. Quiero que piensen en su vida en una situación en que les pidieron algo y no les dieron los recursos necesarios para hacerlo. Y preguntémonos cómo nos fue. O sea, me piden algo y no me dan los recursos. ¿Cómo me fue? Lo más seguro es que no nos haya ido muy bien. Y la pregunta aquí a hacernos es, ¿cómo se sintieron? ¿Cómo me sentí? ¿Qué pasó con esa tarea? Puede que yo tuviera muchas intenciones, pero si no tenía los recursos suficientes, entonces observemos cómo nos sentimos cuando nos ponen una responsabilidad y no nos dan los recursos suficientes para desarrollarla de una manera exitosa. Y ahora quiero que volteemos la situación en donde nosotros, digámoslo, nosotros de alguna manera fuimos los verdugos y pensemos en una situación en la vida en la que le pedimos algo a alguien y no le dimos los recursos, no le dimos la información, no le dimos la capacitación, no le dimos las instrucciones necesarias, el tiempo, la autoridad para poder desarrollar lo que tenía que desarrollar. Pensemos, ¿qué pasó? ¿Cómo funcionó? Y aquí hay tres cosas que juegan en contra de que otorguemos el poder a otros. Tres cosas principalmente es lo que hace que nosotros no le otorguemos el poder a otra persona. Que seamos líderes que no delegan, que es muy grave en el proceso de liderazgo, porque la falta de delegación entorpece el proceso. Y vamos a ver, repito, las tres causas principales de que no otorguemos poder. La primera, miedo a perder el propio puesto. Por ejemplo, yo estoy en una situación de liderazgo o en un puesto de poder o en alguna situación de poder y siento que si le entrego a otra persona voy a perder el poder yo. O sea, si le entrego a esta persona, entonces ya no me van a tener en cuenta a mí y yo voy a perder mi poder. Esa es la primera causa que muchas veces impide que otorguemos poder. Y aquí la reflexión es muy simple, pero muy poderosa. Mi verdadera función como líder, más que acaparar el poder, es precisamente permitir que con el tiempo la gente desarrolle su propio liderazgo y se vaya volviendo valioso. A mí me hace más imprescindible, a mí me hace más imprescindible saber formar a otros como líderes que querer hacerlo yo todo. Repito, me hace mucho más poderoso y más imprescindible como líder el saber formar a otros y el saber otorgar poder a otros que el tratar de estarlo haciendo yo todo. Entonces esa es la primera reflexión.
porque no hay que tener miedo de porque estoy otorgando poder, vaya a perder yo mi poder. El poder es como el amor, mientras más entrego, más tengo. Y esa frase me gustaría que la reflexionáramos bien. El poder es como el amor, mientras yo más poder entrego, más poder tengo. Segundo, la resistencia al cambio. Muchas veces por resistencia al cambio no otorgo poder. Y aquí la reflexión es una reflexión supremamente importante también, que quiero invitarlos a pensar, y es que mi trabajo como líder es precisamente ese, generar cambio. Entonces, casi que sería una contradicción pensar en un líder de verdad, un buen líder, que le tiene miedo al cambio o que tiene resistencia al cambio, porque mi función como líder es precisamente ese, generar cambio. Entonces esa es la segunda. Y la tercera, falta de autoestima. O sea, no tengo falta de autoconfianza, no tengo confianza en mí mismo. Y aquí hay una frase que les voy a leer que me gusta mucho. Uno no puede dirigir el ataque de una caballería si se siente ridículo montando a caballo. Uno no puede dirigir el ataque de una caballería si se siente ridículo montando a caballo. Solo los líderes firmes otorgan poder. Y voy a contarles un poco, digamos, los dos extremos de lo que es un líder que otorga poder y de lo que es un líder que no otorga poder. El líder que otorga poder, uno de los más famosos, digámoslo, de la historia, es el presidente de los Estados Unidos, Abraham Lincoln. A Abraham Lincoln le tocó un país muy difícil, tuvo un gobierno supremamente difícil y ha sido uno de los líderes más grandes de ese país en cuanto, y uno de los mayores ejemplos en cuanto a otorgamiento de poder y autoridad. El gobierno de Abraham Lincoln se fundó precisamente en que escogió líderes que eran opositores, que no estaban de acuerdo con su gobierno, personas con las que él no se entendía, personas que no lo querían, la mayoría, pero que sabía Lincoln, que podían hacer bien su trabajo. Eran personas, buenos líderes ellos mismos, y que tenían las capacidades de hacer para aquello a lo que Lincoln los necesitaba. Entonces él, digamos que se salió de su propio camino, contrató a estas personas o digamos nombró a estas personas como su círculo íntimo, las personas que le iban a ayudar a gobernar el país, y con ellos gobernó, y gobernó muy bien, y tuvo un gobierno muy exitoso, pero eran personas que eran opuestas a él, que no lo querían. Él no escogió, digamos, por rosca o por amistad, no. Tuvo la valentía de escoger personas que eran opuestas a él y con ellas gobernó. Al contrario de la antítesis de lo que puede ser un líder de otorgamiento de poder, todos hemos oído cosas muy buenas de este hombre que se llama Henry Ford. Hasta cierto punto, en un principio le fue muy bien, pero era una persona que era un completo aporreador de su gente. Llegó al punto en que contrató dentro de su propia empresa un departamento de sociología, sí, para investigar a las personas. Él saboteaba a sus líderes, los desestimaba. Les voy a leer con una frase que cuenta: no, de él mismo, no permitas que un hombre que trabaja para ti se sienta muy a gusto. Era frase de él. No dejes que se acomode ni que establezca sus costumbres. Siempre haz lo opuesto a lo que él espera. Mantén a tu gente ansiosa y fuera de equilibrio. Era una persona absolutamente insegura, paranoico, sobre todo al final de su época se volvió supremamente paranoico y no delegaba, no entregaba poder. ¿Por qué? Por miedo, por falta de seguridad, por autocontrol, por soberbia, lo que fuera.
pero ahí están dos ejemplos muy buenos de lo que es otorgar poder y de lo que es no otorgar poder definitivamente. Entonces esos son los dos primeros conceptos. Vamos a ir al tercer concepto. El tercer concepto es algo que no es tan claro siempre. La gente apoya al líder, la gente apoya al líder y luego al ideal. Nosotros normalmente, el común de la gente no está apoyando las causas en sí, está apoyando los líderes y a través del líder su causa. El líder sí piensa, el que es más líder, y hay muchos niveles de liderazgo, ¿cierto? Pero el que es más líder, los mayores, los mejores líderes, digamos, que ha tenido la historia, y los mejores líderes que seguirá habiendo siempre se han diferenciado por ello. Ellos son el origen de su causa, ellos tienen la idea, siembran la idea en su cabeza y desde esa idea empiezan a recoger seguidores con todas las estrategias del líder, buscando apoyo, generando confianza, pero ellos empiezan con una idea, ellos tienen un sueño, como Martin Luther King. Yo tengo un sueño. Las personas allá en un principio estaban siguiendo a Martin Luther King, luego a su sueño, pero era la credibilidad de él, era la figura de él, porque los sueños, o sea, el líder en su causa está entregando parte de lo que él es, parte de su vida. Entonces, el líder es el que encuentra el sueño y luego encuentra a la gente que lo apoye y que lo siga en ese sueño. Y la gente común, nosotros, digamos los que somos semilíderes o no tan líderes tan extraordinarios, encontramos primero al líder y luego seguimos el sueño del líder. Podemos hablar de una Madre Teresa, podemos hablar de un Gandhi, podemos hablar de todos aquellos grandes líderes que ha tenido la historia, de un Churchill, por ejemplo, que fue tan importante en el desenvolvimiento de los resultados de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, aquí la importancia es entender este concepto. Los líderes están buscando su causa y en su causa están después recogiendo la gente y normalmente nosotros estamos buscando líderes que seguir, que nos ayuden con su causa. Vamos a mirar lo que es el liderazgo, por ejemplo, de Gandhi. Lo más extraordinario de Gandhi no fue el hecho de haberse convertido en el líder de su gente, sino el haber podido cambiar la visión del pueblo para alcanzar la libertad. O sea, él cambió la visión del pueblo. Antes de comenzar a dirigirlos, la gente usaba la violencia como un esfuerzo por alcanzar sus objetivos. Por años, las protestas contra las fuerzas británicas habían sido comunes. Pero la visión de Gandhi del cambio en la India se basaba en una desobediencia civil pacífica. Una vez dijo, la no violencia es la fuerza más grande a disposición de la humanidad. Es más poderosa que el arma de destrucción más poderosa diseñada por el ingenio humano. De pronto aquí necesitaríamos un Gandhi. Gandhi desafió al pueblo a enfrentar la opresión con desobediencia y falta de cooperación, pero pacífica. Aun cuando los militares británicos masacraron, yo sé que algunos de ustedes de pronto han visto la película, masacraron a más de 1000 personas en Amistad en 1919, Gandhi exhortó al pueblo a permanecer firme, sin contraatacar. Pero como su gente ya lo consideraba su líder, o sea, la gente ya lo seguía, ya lo consideraba su líder, adoptó la visión de Gandhi. Pero primero fue Gandhi, luego su visión. Lo siguieron fielmente, les pidió que no pelearan y llegó el momento en que dejaron de hacerlo.
Cuando exhortó a todos a quemar la ropa hecha en el exterior y usar solamente ropa de materiales hechos en casa, millones de personas comenzaron a hacerlo. Cuando decidió que una marcha al mar para protestar contra la ley de la sal sería su punto de reunión para una desobediencia civil contra los británicos, los líderes de la nación lo siguieron 200 millas a la ciudad de Dundee, donde fueron arrestados por representantes del gobierno. La lucha de este pueblo por la independencia fue lenta, dolorosa, pero el liderazgo de Gandhi tenía la fuerza suficiente para cumplir la promesa de su visión. O sea, aquí lo importante fue el liderazgo de Gandhi. La causa sola, la idea sola, no hubiera podido, no hubiera tenido este poder. Pero no solamente era una idea buena, sino que estaba respaldada por un líder excelente. En 1947, India obtuvo su gobierno nacional. Como la gente había decidido apoyar a Gandhi, aceptaron su visión y una vez que la adoptaron, la pudieron llevar a cabo. Entonces, el líder encuentra el sueño y luego la gente encuentra el líder y luego el sueño. Fue a través de la visión de Gandhi, su capacidad de liderazgo, que la India consiguió su libertad de Gran Bretaña. Porque uno al principio no sigue causas dignas, uno necesita a alguien que le muestre esa causa digna, alguien que le muestre que lo va a guiar, alguien que le muestre que lo va a apoyar, y por eso es tan importante la confianza y el respeto que un líder ejerza, porque uno está siguiendo prácticamente al líder. Ahora, me gustaría que miráramos algunos aspectos para aplicar esta ley en nuestra vida. Y la primera pregunta que los invito a hacer es, ¿tenemos una visión de liderazgo? O sea, ¿por qué estamos dirigiendo? ¿Qué visión tenemos? Si nosotros queremos ser líderes, ¿qué visión tenemos? ¿Qué estamos tratando de lograr? Es la primera pregunta a hacernos. ¿Qué estamos tratando de lograr? La segunda pregunta importante, ¿qué nivel de compromiso tienen las personas que me siguen? Porque si yo tengo un ideal, yo necesito el apoyo de mi gente, porque yo solo no puedo. Las personas que me siguen, ¿qué nivel de compromiso tienen con mi causa? Y ahora voy a decirles algunas cosas que podemos hacer para ganar el seguimiento de las personas, para ganar la fidelidad de estas personas a mi causa, a mi liderazgo. Y son, primero, desarrollar una buena relación. El líder es importantísimo que sepa relacionarse con las personas, y lo vamos a ver en la próxima charla. La segunda, ser honesto, auténtico y ganar la confianza de las personas, pero desde la honestidad. Tercero, establecer parámetros dando ejemplo, no a punto de hablar, sino desde el ejemplo, o sea, liderazgo desde el ejemplo. Proveer a las personas con instrumentos y con recursos que les permitan hacer el trabajo bien hecho, como lo veíamos ahorita en el tema de recursos. O sea, hay que proveer a las personas con las oportunidades, con los recursos, con las cosas que necesitan para que puedan hacer el trabajo. Ayudar a cada persona, y esto es supremamente importante, no solamente que las personas me sigan, sino yo pensar en servirles y ayudar a que cada persona pueda tener los objetivos particulares de esa persona. Por decir algo, un empleador, no estar solamente pensando en él, sino qué puedo hacer por cada una de las personas que están a mi cargo, y para eso es importante, por ejemplo, conocerlas, para saber qué tipo de cosas puedo hacer por ellas. Es parte del proceso de ayudarles a enriquecer su vida. Y cuarto, si es posible, desarrollar un plan para cada una de esas personas.
para ayudarle en su propio crecimiento, en su propia mejora, desarrollar. Si es posible, si las personas que estoy tratando de liderar, digamos en un caso de miles o de millones como Gandhi era imposible, pero si yo tengo un equipo, en mi equipo de trabajo, por ejemplo, o con mis compañeros, tratar de desarrollar una estrategia para cada persona en donde yo le dé valor, le ayude a ser mejor persona, entender en qué quiere crecer y yo pueda ayudarle a crecer en eso que esa persona quiere crecer. Entonces esa parte es supremamente importante. El líder encuentra su sueño y luego a la gente. La gente encuentra al líder y luego su sueño. Esta es la tercera. Entonces, vamos al cuarto concepto. El cuarto concepto, el empuje. El empuje es el mejor amigo de un líder. ¿Qué es el empuje? Pensemos, por ejemplo, en una bola de nieve. Cuando yo tiro una pequeña bolita de nieve en la montaña, la bolita va cogiendo fuerza, no solamente va cogiendo velocidad, sino que va pegándose más nieve de la bolita, va pegándose más nieve y la bolita va creciendo y más abajo esa bola es enorme, tiene un impulso tremendo y cualquier cosa que se le atraviese la destruye, la arrasa, la voltea, lo que sea. ¿Por qué? Porque el impulso, en un principio pequeño, digamos que si la bolita está creciendo y se da con una madera, estando muy chiquitica, ahí para. Pero si para más abajo, cuando ya está muy grande y se encuentra la misma madera, la tumba sin ninguna dificultad. De eso se trata el impulso. Y este concepto nos dice que el empuje es el mejor amigo de un líder. O sea, un líder necesita aprender a crear impulso. Les voy a leer una cosa que dijo Harry Truman una vez. Si no puede soportar el calor, sálgase de la cocina. Yo lo voy a voltear un poco en el caso del liderazgo. Si no puedes crear calor, salte de la cocina, porque eso es lo que hace un líder. Crea calor, crea impulso. Digamos que un buen gerente puede dirigir una organización que va a seguir el mismo ritmo, pero necesita un buen líder para cambiar el curso de la organización, para generar impulso. Para crear ese impulso se necesita no solamente un buen administrador, sino un buen líder. Se necesita ese líder para crear el impulso. Ahora, los seguidores perciben que el líder está creando ese impulso. La gente puede seguir al líder y continuar una vez que el líder comienza, pero normalmente el líder es el que se encarga de empezar, de romper lo que llamamos la inercia, generar ese impulso y romper esa inercia, esos primeros momentos que necesitan mayor fuerza de lo normal. La creación del impulso como tal necesita a alguien que pueda motivar a los demás, inspirar a los demás, ganar respeto, ganar confianza y crear que las personas lo sigan. A Gandhi lo siguieron porque creían en él creó el impulso suficiente para que estas personas lo siguieran hasta el mar, a pesar de todos los peligros que corrían y de toda la violencia a la que estaban siendo sometidos por hacer precisamente esa resistencia pacífica, ¿cierto? Pero el impulso de Gandhi fue suficiente para que lo siguieran. Ahora, la diferencia entre ganar y perder muchas veces es precisamente ese impulso. Vamos a entender la diferencia, qué pasa cuando hay impulso y qué pasa cuando no hay impulso. Cuando hay impulso, las cosas más sencillas parecen problemas insuperables, o sea, como que no arranco. Cualquier cosita que se me atraviesa, como les contaba al principio, con la bolita, si al principio de la montaña, esa bolita pequeña, se encuentra algo que la para, porque cualquier obstáculo es muy difícil en un principio sin impulso, pero ya más abajo es muy difícil. Entonces, cuando no hay impulso, cualquier inconveniente parece muy grande. La moral de las personas es
es bajita. Como que las personas no tienen precisamente ese impulso, como ese tracking, esa fuerza, y cualquier cosita las desmotiva. Y el futuro se ve incierto. Cuando hace falta impulso, esas cosas pasan. Entonces, han visto, por ejemplo, en un juego de básquetbol, que el equipo empieza a perder y a perder y a perder, y cada vez es más fácil perder. Porque hay como esa falta de impulso, como esa desmotivación, como que todo sale mal. En cambio, cuando empieza a ganar, se monta uno como en el bus de ese impulso y cada vez es más fácil ganar, los tiros salen mejor. Ese es al impulso al que me refiero. ¿Cómo será de poderoso el impulso? Y quiero que lo veamos, por ejemplo, en el mismo caso de los juegos de básquetbol. ¿Qué hace el entrenador del equipo contrario cuando ve que el otro equipo va ganando mucho y sigue ganando? Pide tiempo. Pide tiempo. Aunque no sepan, aunque no tengan idea qué va a hacer, él pide tiempo. ¿Por qué? Porque ese tiempo para el impulso del otro equipo. Entonces el otro equipo va, gane y meta canasta y meta canasta. Entonces el otro entrenador pide tiempo y con eso para el impulso del equipo contrario. Eso es lo importante del impulso, que me permite como seguir, es como la ley precisamente lo contrario de la ley de la inercia, es la ley de la dinámica. Si yo ya rompo la inercia es más fácil continuar. ¿Qué pasa con el impulso? El triunfo se exagera con el impulso. Es muy fácil avanzar cuando yo voy impulsado. Piensen en un... si yo me tiro de un... ¿Cómo se llama esto? De un trampolín. Me tiro de un trampolín. Es muy sencillo, porque ya tengo el impulso precisamente. Y eso pasa en las posiciones de liderazgo. Tal vez una de las cosas que hace a un líder más valioso es precisamente todo ese conjunto de características que tiene el líder que hace posible que él cree el impulso necesario para que el asunto progrese. Repito, el líder se encarga de crear el impulso necesario para que el asunto progrese, para que la cosa empiece a andar y siga andando. Ya cuando sigue andando es muy fácil y si no hay que cambiar de dirección, tampoco muchas veces se requiere un líder. Los líderes se requieren en dos momentos cruciales, para arrancar y para cambiar de dirección. Y lo que les contaba, en los juegos de básquetbol, por ejemplo, cuando las cosas van muy bien, y era una de las características, digamos, más importante que tiene Michael Jordan, cuando a él lo entrevistan, él tenía la capacidad no solamente de jugar bien él, sino de impulsar a los demás, de crear dinámica, de impulsar a los otros y de crear ese impulso necesario, valga la pena la redundancia, impulsar, crear impulso. No solo jugaba bien él, sino que organizaba a los otros, impulsaba a los otros, que creaba esa atracción necesaria para que el juego andara. Y es uno de sus mayores poderes. Ahora, vamos a aplicar estas leyes a nuestra vida y vamos a considerar cosas porque es importante. Y en digamos, en este concepto también me gustaría citar a Gandhi, porque una de las cosas que, digamos, que lo caracterizaron, una de sus frases emblemáticas más importantes era: sé el cambio que quieres ver en el mundo. Era una de sus frases célebres. Sé el cambio que quieres ver en el mundo, invitándonos a cada uno de nosotros no a profetizar, no a cantaletear, sino a actuar nosotros, empezar nosotros a hacer lo que queríamos ver, que era lo que él hacía. En alguna charla les conté el cuento de Gandhi con el niño y el azúcar, que él no le dio al niño la instrucción hasta que él mismo no había dejado de comer azúcar en su vida, porque él quería ser íntegro y su liderazgo, parte muy importante de su liderazgo era que él no profetizaba lo que él mismo no hacía. Entonces es un ejemplo muy bueno también de lo importante que es esta característica en un líder, esa capacidad de crear impulso
y él lo hacía desde su respeto, desde su integridad y dando desde el ejemplo. Entonces, para aplicar la ley del impulso a nuestra vida, se ha responsabilizado de generar impulso en su área de liderazgo, o sea, qué tan conscientes somos nosotros de que nosotros debemos ser los que creemos el empuje, los que empecemos a empujar. Nos esforzamos por motivar a las personas, por impulsar a las personas, por inspirarlas, aun cuando uno mismo no se sienta inspirado. Nuestra responsabilidad muchas veces como líderes es inspirar y motivar a otros, aunque nosotros en el momento no lo sintamos. Supremamente importante. Uno debe mostrar actitud, uno debe mostrar ética y uno debe hacer lo correcto, especialmente cuando se es líder. Actitud, ética y hacer lo correcto, incluso cuando nos cueste, cuando no sea fácil y cuando tengamos algo que perder. Pero aún así hay que hacer lo correcto y liderar con el ejemplo. La motivación es un factor supremamente clave, porque si yo logro inspirar a otros y logro motivarlos, ellos se van a mover y van a formar el tracking. Una golondrina no hace verano, pero mi función es mover las otras golondrinas o inspirarlas y motivarlas para que se muevan, y normalmente lo hago es desde mi ejemplo, moviéndome yo primero. Entonces es muy importante entendernos a nosotros mismos, qué estamos haciendo nosotros, moviéndonos, dando ejemplo con nuestras propias actitudes, con nuestras propias acciones, sobre todo en esas cosas que nos cuestan. Es que ser líder o actuar en aquello que no cuesta, pues es muy fácil, pero actuar en aquello que cuesta, actuar en aquello que puede tener consecuencias, pero porque es correcto, eso es lo que en realidad vale la pena, y eso es en lo que mis seguidores van a ver en mí. Gandhi no pensó en él, Martin Luther King no pensó en él, Jesús no estaba pensando en él. Todos los grandes líderes de la historia no están pensando en ellos, están pensando en su gente, están pensando en su ideal. Es más, ese ideal no es solito, ese ideal, digámoslo, no es una cosa material. Detrás de todos esos grandes ideales, normalmente lo que está es ayudar a las personas a mejorar su calidad de vida. Si miramos los dos que hemos visto hoy en particular, que son Martin Luther King y Gandhi, detrás del liderazgo de esas dos personas que había, sus ganas de ayudar a la gente a tener una calidad de vida mejor, a que sus derechos humanos fueran respetados, no fueran pisoteados. Eso era lo que había detrás de la motivación y de la inspiración de esas dos personas. Inspiraciones y motivaciones con las que cada uno de nosotros nos podemos identificar, y por eso tuvieron el éxito que tuvieron. Un buen liderazgo y una causa justa que cada persona del planeta se puede identificar con ella, que es los derechos justos humanos, o sea, lo que por derecho nos pertenece. Entonces, eso es lo que quisiera como que pensáramos en este momento. Para finalizar ya, me gustaría simplemente recordar los 4 conceptos que vimos hoy de una manera muy simple e invitarlos a cuestionar en su propia vida qué estamos haciendo, cada uno de nosotros, qué está haciendo para mejorar su nivel de liderazgo. Porque como lo decía en el enunciado y lo dice el enunciado de cada uno de los talleres, necesitamos líderes y necesitamos líderes buenos. Necesitamos líderes que estén dispuestos literalmente a entregar su vida. Y cuando digo entregar su vida, no digo necesariamente su vida física, pero sí su espacio, su tiempo, su conocimiento por el bienestar de los demás. Entonces, las 4 cosas que vimos hoy fueron
Por naturaleza, las personas siguen al líder más fuerte, que vimos esta muchacha norteamericana que rescataba a las personas de la esclavitud. La segunda, solo los líderes firmes otorgan poder a otras personas y vimos lo importante que es, por ejemplo, que tengamos confianza en nosotros mismos, que entendamos que precisamente nuestra posición como líderes es ejercer cambio y que, pues sí, crear cambio y que entendamos que por otorgar poder no vamos a perder nuestro poder porque precisamente el poder es como el amor y mientras más entrego más tengo. El tercero es que seamos conscientes de que las personas siguen primero al líder y luego su idea. Y estos grandes líderes han conseguido las cosas que han conseguido porque su liderazgo era bueno. Y desde un liderazgo muy poderoso lograron que la gente también siguiera su idea. Pero ellos estaban enfocados en su idea y con su liderazgo, repito, lograron que otros siguieran su idea. Y el cuarto es, el mejor amigo del líder es el impulso y la invitación es cada uno de nosotros aprender a crear tracción, aprender a crear impulso y lo creamos desde la honestidad, desde la integridad, desde la confianza, desde el apoyo y sobre todo desde lograr ver que las personas vean que hay más para ellas, que no se trata de nosotros, que esto se trata de ellas. Y repito, en esa plaza, Martin Luther King lo estaban oyendo muchísimas personas y no estaban pensando en él, estaban pensando en ellas.